La palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, verso 6 en adelante, lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, te damos gracias en esta mañana por este privilegio hermoso y maravilloso que nos concedes de poder reunirnos, de poder elevar a ti cánticos, expresiones de gratitud, Señor, de exaltación a tu nombre, afirmando lo que tú eres en nuestras vidas, lo que haces y cómo nos bendices. Gracias por los hermanos y hermanas que se encuentran en este santuario, como aquellos y aquellas que están en este momento conectados a través de estos medios cibernéticos. Gracias por tu palabra, Señor, la cual hemos leído. Tu palabra es pan a nuestras vidas, es semilla que es depositada en el buen terreno de nuestros corazones para que allí germine, crezca, se multiplique y dé fruto agradable. Señor, te damos gracias en esta mañana y suplicamos tu presencia, tu asistencia, tu ayuda, tu sabiduría sobre nuestros corazones para comunicar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado y a ti damos toda gloria y honra. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Quizás esta mañana sea una mañana un poco quizás rara en el sermón que les quiero predicar, pero quiero de alguna manera continuar lo que estamos trabajando en los meses, en las semanas pasadas, en torno a la importancia de que nuestras vidas se preparen como un buen terreno y que en ese terreno se siembren las semillas poderosas de la palabra de Dios. Mencionábamos 8 semillas maravillosas el domingo pasado y hoy otra vez el texto nos recalca la importancia de sembrar, porque usted no puede esperar cosechar algo que no sembró previamente. Es una idea incongruente el poder esperar cosechar algo cuando no se ha sembrado. Y también es importante señalar que la naturaleza de la semilla que se siembra es lo que usted va a cosechar luego. Por eso el Pablo enfatiza claramente, ¿verdad? Y estoy como resumiendo lo que quiero decir en esta mañana. Enfatiza claramente que hay una naturaleza de la semilla que sembramos y esa es el Espíritu, o debe ser las cosas del Espíritu, las cosas que tocante a Dios, y que esa semilla sembrada va a producir igual fruto espiritual. Pero lamentablemente también cabe la posibilidad de que nosotros hagamos otra siembra que va a traer como consecuencia un fruto no agradable. Pero el Pablo nos exhorta claramente de la importancia de que hagamos una buena siembra. Y comencé leyendo el verso 6, porque el verso 6 es parte de esa siembra que debemos realizar. Y pretendo en esta mañana no solamente continuar la idea que desarrollaba en los sermones pasados, sino también aprovechar el momento, la ocasión que tenemos frente a nosotros con la partida del pastor René y de alguna forma ilustrar algunas cosas tocante a esa siembra que debemos hacer. Y quizás voy a hablar un poco testimonialmente, testificarle algunas cosas que posiblemente ilustren esa importancia de la siembra. Decía yo el miércoles, si yo estoy hoy frente a ustedes, si estoy predicando la palabra, si estoy en el lugar que estoy,
Si he logrado lo que he logrado, es porque alguien sembró. Y esa siembra obviamente no se dio de una sola mano. Varias manos intervinieron en este terreno. La primera mano poderosa fue la de Jesucristo. Pero hay que admitir que otros han sido personas influyentes en nuestra vida y han sembrado. Y yo estoy tratando de alguna manera también de sembrar. Y quiero conectar este sermón en estas dos direcciones. Y en el verso 6 les decía que Pablo le dice a la iglesia de Gálatas una expresión muy interesante, y es que él instruye a que si alguna persona es enseñada en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está instruyendo al creyente cómo debe reaccionar o cómo debe actuar ante momentos dados. Y específicamente, el evento al que hace referencia es al proceso de ser enseñado, al proceso de recibir la palabra del Señor. Y Pablo enseña que el que recibe la preciosa palabra de Dios tiene un compromiso, tiene un deber de hacer partícipe de toda cosa buena a aquel que es el emisor, el que es el instrumento de Dios para ser quien enseña, quien predica. Y el texto dice que le haga partícipe de toda cosa buena. Aunque el texto no enfatiza, no dice específicamente qué clase de cosa en particular es la que tiene en mente Dios al hablar la palabra. Es una frase muy amplia y su contenido puede abarcar muchas cosas, pero lo que debe caracterizar todas esas cosas es que son cosas buenas. Así que no estamos pensando únicamente, como quizás algunos pueden aprovechar el texto para hablar de la parte económica, de recibir alguna remuneración o recibir alguna recompensa o algún tipo de acción de carácter monetario. Esto es más que eso. Y muchas veces hay otras acciones que no están enmarcadas en lo financiero, que tienen tanto o mayor peso que ese acto de que alguien pueda bendecir la vida de una persona que le enseña y que le predica la palabra. Así que cuando yo miro el texto y pensaba en ese verso y pensaba en la persona del pastor René, yo estaba pensando de qué forma o de qué maneras mi vida pudo haber sido una vida que le haya ofrecido a él algún tiempo bueno. ¿Sabe? Yo nunca le pregunté al pastor René si yo le provoqué a él alguna satisfacción, si le provoqué algún tiempo bueno, porque no se lo pregunté directamente. Sin embargo, la interacción que se dio en el tiempo me dio a entender que había ciertas cosas que sí habían pasado y que aquel discípulo, aquel joven que llegó a la iglesia, había ofrecido a su pastor una honra. Así que cuando yo miro esa palabra, yo pienso que una de las formas más excelentes en que podemos reciprocar, devolver, que podemos quizás, amén, recompensar ese esfuerzo, es a través de una palabra muy sencilla pero muy poderosa, la palabra gratitud. La palabra honra. Vea que ambas palabras no tienen que ver nada con dinero. Sin embargo, son dos palabras muy importantes. Y me siento un poco quizás incómodo en cierto sentido en lo que voy a hablar, porque no crean que estoy hablando esto para que usted lo haga conmigo. Si lo hace, amén. Así que no estoy convenciendo a nadie de que haga algo. Pero quiero que sepan lo que yo hice como un joven y como alguien que ha caminado por este terreno. Así que para mí la forma de demostrar y reciprocar, es decir,
devolver de alguna manera la inversión fue a través de la gratitud, de hechos que demostraran mi gratitud. Claro, tenemos que entender que esto no se trata solamente de hechos. A veces tenemos que nosotros también poder expresarlo. De hecho, quiero decirles que una de las cosas que me reconforta profundamente y que me hace sentir que estoy haciendo algo de valor y que estoy haciendo algo de provecho para alguien, es cuando hermanos se acercan y me dicen: pastor, lo que usted dijo, o la palabra que usted predicó, o la enseñanza que usted dio, hizo esto, y ha provocado esto otro en mi vida. Yo repito, como dije hace un momento, no estoy esperando que usted todos los días vaya donde mí a decirme: pastor, la palabra que Dios le dio a usted bendijo mi vida. Pero las veces que eso pasa, yo les testifico y les confieso profundamente que producen una gran satisfacción y me hacen sentir que realmente Dios dio la palabra. Y aunque uno siempre ora y uno pide al Señor dirección, siempre hay una interrogante en nuestros corazones, ¿verdad? Y déjenme decirle, muchas veces esto ha pasado en los momentos cuando he sentido que he predicado mi peor sermón. Yo no sé si que Dios en su misericordia y en su soberanía y en su omnisciencia, Él dice: déjame enviarle un vaso para que le diga que hizo algo bueno hoy, porque se cree que hizo lo peor o que no le quedó bien. Así que yo he experimentado lo que significa la gratitud de alguien y eso que ha venido de vuelta hacia acá realmente me da ánimo a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Claro, sin eso, seguiremos haciéndolo. Pero tengo que confesarles que realmente produce un gran estímulo a nuestras vidas. Así que, volviendo al pastor René, y realmente, ¿verdad? Como les decía en el memorial que hicimos el miércoles, el viernes, gracias pastora. El viernes, y gracias a todos los que se conectaron y lo pudieron ver. Yo les decía que cuando yo llegué a la iglesia aquí en Garrochales, un día hablaba con Gladys, y Gladys me decía algo que me dio más o menos la fecha en que yo llegué a Garrochales, porque yo no me acuerdo cuándo fue el año, pero fue cerca del año 1975, más o menos por ahí yo llegué a Garrochales. Y yo les decía el viernes que cuando yo llegué a Garrochales y yo entré por la puerta de la iglesia, yo quedé impresionado. Primero, una iglesia grande. Yo nunca había estado en una iglesia de más de quizás 10 personas o 12 personas, porque la iglesia que yo iba era la de mi abuelito. Y cuando entré por la puerta yo quedé impresionado. Pero no solamente me impresionó la iglesia y su tamaño y la gente que había. A mí lo que me impresionó profundamente era la persona que estaba predicando, que estaba en el altar, y era el pastor René Portalatín. Su predicación y la forma de conducirse en el altar, la forma de hablar en el altar, del manejo de la palabra en el altar, obviamente me impresionó. Y yo, como decía, realmente yo no sabía que eso existía, que ese mundo era real. Así que desde el momento que entré por la puerta, yo sentí una profunda admiración por la persona de nuestro hermano René. Admiración, amados, que mantuve en mi juventud por todos los años que estuve en la iglesia como miembro. Admiración que también siguió siendo real una vez él parte de esta casa y a hacer otra obra, y que sigue hasta el día de hoy, sin descartar que era un ser humano como cualquier otro. Porque ya luego de adulto y ya en las etapas ya de formación más adelante, descubro que es tan humano como yo. Y eso obviamente también es una realidad. Por eso que todos cometemos errores, todos cometemos situaciones, porque somos simplemente seres humanos, pecadores lavados por la sangre de Cristo Jesús. Y cualquier situación que haya ocurrido no mermó mi admiración
hacia el pastor hasta el día de hoy que estoy frente a ustedes haciendo esta reflexión y esta reseña. Lo que lamento realmente es que en esos años, cuando yo era miembro de la iglesia y me formaba, lo que lamento fue no verbalizarle, no decirle al pastor la admiración y el beneficio que él contribuía a mi vida, la siembra que estaba haciendo. Y yo adjudico la razón de no decirlo en esos tiempos, era que yo era extremadamente tímido. Yo realmente era demasiado, era exageradamente. Y además tenía una situación que hablar se me dificultaba. Yo he logrado controlar un poco con los años este asunto del tartamudeo. Pero los que me conocieron saben que cuando me pongo nervioso y hablo rápido, no se me entiende nada. Así que yo evitaba hablar mucho. Y obviamente también era alguien muy introvertido, lo que hacía muy difícil que yo exteriorizara los sentimientos y las cosas que me pasaban y reconocer estas virtudes en alguna persona. Así que eso me limitaba. Sin embargo, luego con el tiempo, al pasar los años, ya en mi etapa más adulta, ahí me concientizo de esa necesidad. Y recuerdo que un día, concientizado por esto, ya él no era pastor aquí, ya pasaron muchos años, no sé en qué año fue, pero sí recuerdo la conversación que tuvimos. Y yo fui donde él y le dije, gracias por todo lo que hiciste en mi vida. Y recuerdo que le dije, desearía que lo hicieras con alguien más, que siguieras haciéndolo. Claro, él lo hizo con otras personas porque yo no conozco todos los discípulos que él pastoreó después que salió de aquí. Así que tuve la oportunidad, así que doy gracias a Dios que no me quedé con esa palabra en mi corazón, porque créame que sería para mí un momento muy doloroso ahora en este día cuando ella partió, cuando ya él no puede escuchar mis palabras. Por eso es importante que las cosas tienen que decirse y hacerse cuando estamos en vida. Cuando la persona está frente a nosotros, yo admito que hay limitaciones a veces que nos impiden el poder expresarle a alguien la gratitud por lo que ha hecho. Porque no solamente se trata del pastor, se trata de tu hermano y tu hermana, de tu padre y de tu madre, de tu tío, de tu abuelo, de alguien, porque seguramente no una sola persona, varias personas en tu vida han sembrado. La pregunta es, ¿qué has hecho con eso? ¿De alguna manera has hecho algo, ya sea de palabra o de hechos, donde pueda la persona recibir la afirmación de lo que ha hecho una buena siembra? Así que lo hice en ese momento y pude expresarlo. Pero en el tiempo que no lo podía verbalizar o que no me sentía en la capacidad de hacerlo, por lo que le he explicado, yo hacía otras cosas. Y creo que le pude expresar al pastor René mi admiración, la enseñanza que me impartió y todo lo que hizo por mi vida. Y la primera cosa que quiero señalarle a ustedes es algo que no solamente es lo que yo pude hacer, y creo, amados, que no lo hice en una totalidad, en una amplitud de perfección, porque siempre hay espacio para mejorar, siempre, hermanos. Ya les he dicho que hablé con él palabras de gratitud muchos años después. Gracias a Dios que tuve el espacio para mejorar. Y la primera acción que yo puedo recordar, donde yo le demostré al pastor René la honra y el respeto, fue la atención que yo prestaba al momento de la enseñanza y de la predicación. Los que conocen al pastor René saben que él miraba siempre a la iglesia de frente. Y cuando él observaba que había la más mínima distracción, o alguien se paraba, o alguien estaba hablando, ¿qué hacía él?
paraba, paraba el sermón. Yo no hago eso. Yo cuando veo a alguien yo sigo predicando, pero él no. Él era capaz de frenar en seco el sermón y ya sea llamar la atención o ya sea decirle a la persona, él no tenía reparo en eso. Gracias a Dios yo no fui nunca, y eso lo puedo decir para gloria de Dios, yo nunca fui alguien que él capturó distraído, porque yo estaba atento. Hermano, yo estaba todo el tiempo atento a la palabra que se predicaba del altar. A mí me molestaba, yo estaba tan absorto en la palabra que a mí me molestaba que alguien o me tocara o me llamara. Yo siempre me sentaba en el tercer banco de la iglesia, en la parte oeste, es decir, la que daba para el parking, porque el altar quedaba, en lugar de aquí, el altar quedaba allá en lo que es el lobby aquí ahora mismo. Así que yo me sentaba en este lado de acá, tercer banco. Yo no supe lo que era ningún otro banco de la iglesia en todos esos años, en la iglesia que está en la cafetería ahora aquí. Y siempre me sentaba en ese tercer banco y de ahí no me movía. Yo podía estar con hambre, con sed, con ganas de ir al baño, pero nunca me paré de ese lugar hasta que el culto terminaba. Así que creo que de esa manera le demostré al pastor el respeto a la predicación de la palabra, mi admiración por la palabra, y además eso permitió claramente que yo pudiera recibir la palabra y crecer en el conocimiento de la palabra a través del sermón predicado y de la enseñanza. Así que de esta forma yo honré la vida de este siervo del Señor. Otra manera en que pensaba mientras hacía estas notas, en que le participé la honra a este líder, fue por ejemplo en las siguientes acciones. Como toda iglesia o la mayoría de las iglesias, siempre tenemos la necesidad de que alguien limpie el patio. Claro, la bendición que había en el templo antiguo era que no había mucho. La parte verde era las partes de la casa del pastor, a la parte de atrás. Todo lo demás era prácticamente era cemento. Pero siempre yo me acercaba, porque Chilo, el papá de René, era quien hacía esta tarea voluntariamente. Y otros hermanos que llegaban a hacer la tarea, pero Chilo era el que era extremadamente exigente. Los que conocieron a Chilo saben que eso es así. Trabajar con Chilo era un reto. Era un reto. Pero yo me acercaba a este hombre, a este hermano ya mayor, y lo ayudaba continuamente para asear el patio, para que se viera bien la casa de Dios, para que los alrededores de la casa de Dios se vieran excelentes. Otra cosa que hacía también era que me daba como voluntario para mapear, para asear el templo adentro, los bancos, los pisos, todo. Y recuerdo que me gustaba esa tarea. No era que me gustaba mapear, porque si mami decía, ajá, tú mapeas en el templo y aquí en casa. Bueno, gloria a Dios. Bueno, pues usted sabe, como dice el refrán, ¿verdad? Cuchillo de palo en casa del herrero. Así que yo afuera de casa era un as. En casa no tocaba creo que ni los platos. Bueno, no sé si mami creo que debí fregar platos en un momento dado, pero cuando se trataba de la iglesia, cuando se trataba del templo, para mí eso tenía una prioridad grande. Y yo aprovechaba ese tiempo de asear el templo también para orar, porque era un tiempo cuando tenía toda la iglesia para mí y podía ir al altar a orar tranquilamente el tiempo que y René veía todo esto. De hecho, otra cosa que yo hacía y que creo que trajo honra y beneplácito al pastor fue que yo me ofrecía como voluntario para ir a hacer trabajo personal. Pero no era hacer trabajo personal, era quienes hacían trabajo personal. Ese era el problema, porque era el equipo de trabajo de peso completo de la iglesia.
Allí estaba Virginia Álvarez, estaba la hermana María Delia, el pastor Pedro Rosado, Pablo Maisonet, Flor Rivera, Che Colón y otros más. ¿Y cuál era el problema? Que estos hermanos eran tremendos. Estos hermanos, oye, cuando hablaban con la gente era duro. Y los jóvenes no querían muchas veces ir con ellos. Yo no recuerdo, no sé si el pastor Pedro se acuerda, pero yo no recuerdo que muchos jóvenes fueran con ellos. Pero yo me iba todos los sábados. Siempre que Gené decía que había trabajo personal, este equipo se levantaba. No había que convocarlo, no había que hacer una reunión. Ellos estaban listos, estaban prestos. Y con ellos, ahí iba yo. Claro, yo iba solamente para ser el que oraba. El que oraba mientras ellos hablaban. Sobre todo, hermano Flor Rivera, era directo al plato. A veces cuando decía unas cosas que yo decía, ay Dios mío, aquí nos van a matar a nosotros. Porque él decía las cosas a la gente ahí, ras. Y yo estaba allí, hermano, absorbiendo la destreza, la capacidad de estas personas. Así es que eran eventos, eran momentos donde yo demostraba al pastor mi compromiso, mi interés por la iglesia, por la casa de Dios, por lo que él hacía, por lo que la iglesia hacía. Así que de esta manera mostraba esa gratitud. También mostré gratitud en los momentos difíciles. Les decía que como todo ser humano, cometemos errores, nos pasan cosas que son a veces muy difíciles de digerir, pero tienen que pasar para formar nuestro carácter. No entendemos en el momento. Quizás yo como pastor diga algo, haga algo que a usted le parezca ser algo inapropiado. Claro, no estamos hablando de que estoy pecando, sino simplemente que interactué con usted de una manera que usted no recibió bien en el momento. Pero entienda que lo que está detrás de nuestro corazón no es herir, no es dañar, sino es bendecir. Y podemos excedernos en un momento dado, pero ese exceso no nace de un odio, de una intencionalidad, de algo, de hacer algo a propósito para mal. Simplemente es que somos humanos y que también reaccionamos y que tenemos también una intención en que es hacer el bien. Y yo cuando pensaba en estas notas, ¿cuántas veces Gené me regañó? Y de verdad que no conseguí muchas veces. Quizás 3. Yo pude solamente acordarme de 3. Quizás algún hermano de la iglesia se puede acordar de otra. Le voy a agradecer que si se acuerda de algo me lo diga para añadirlo y acordarme que fueron más de 3. En todo ese tiempo, amados, desde 1975 hasta el año 1980 y Gené sale de aquí en el 85, ¿verdad, Pedro? Hasta el 85 aproximadamente, que fue mi pastor. ¿Cómo? 86. Así es que ya le dije una a ustedes, el viernes les decía que el regaño que me dio cuando fue a Holyoke. Yo les decía el viernes que él nos envió a estudiar las palabras y él apareció un día de sorpresa allá en el Instituto Bíblico y estaba justo Feliciano, me llamaron a la oficina y que yo hice, ¿verdad? Que fue como una convocatoria en la oficina, porque todo era en la oficina, eso era en la oficina o público, esas eran las dos opciones. Y cuando llego a la oficina, él me saluda y me dice, ¿a qué yo te envié aquí? ¿Pero serio? Yo no te envié a enamorarte. Porque yo estaba medio enamoriscado en ese entonces, ¿verdad? Y bueno, claro, no de la pastoraliza, ¿verdad? De otra persona. Gloria a Dios que es. Pero la segunda, y fue en este orden, el segundo regaño de Pastor René pasó cuando yo regresé de estudiar la palabra de Dios en el año, y me acuerdo porque tengo registro de esto, en el año 1981. Y en el verano del 81 yo regreso, ya había regresado, yo regresé a principios de año y ya yo tenía el liderazgo de los jóvenes y me habían puesto a dirigir el grupo de jóvenes
de jóvenes. Así es que en esas funciones y en ese ambiente, yo venía con muchas ideas. De hecho, para mí, el estudiar la palabra de Dios fue como una puerta que se abrió de par en par y que creó una necesidad urgente de crecer en el Señor, de crecer en la palabra. De veras que fue un despertar. No aprendí todo allí, pero fue un despertar. Así que yo venía con muchas ideas, venía con muchas cosas en mi cabeza y yo me senté un día a escribir muchas cosas, muchas propuestas. Recuerdo que cogí una libreta y escribí, wow, yo no sé cuántas habían allí, como 10 cosas o más. Y en esa libreta escribí propuestas, escribí la necesidad de lo que estaba proponiendo, escribí la propuesta que estaba para someter y el por qué era importante que se me aprobara esas propuestas. Así que un día le digo al pastor René, pastor, me gustaría reunirme con la junta de la iglesia y con usted. Y él me dice, pues bien, tal día y un día en la semana nos reunimos y yo saqué mi libreta, ¿verdad? Ya en ese entonces no estaba tan nervioso, estaba como más confiado porque estaba todo escrito y comencé, hermanos, a decir muchas cosas. Joven al fin. Y usé muchas generalizaciones. Como a veces hacemos, ¿verdad? Que generalizamos las cosas. Pues hay que hacer esto porque esto está mal, esto hay que hacer aquello por lo otro y comenzamos a generalizar. Y yo, lamentablemente, muchos de mis argumentos tenían muchas generalizaciones. Y yo estuve ahí como no sé si media hora hablando o 15 minutos, pero yo no terminé mis notas porque él me interrumpió tajantemente. Y comenzó a corregir algunas cosas que yo estaba diciendo. Óigame, pues, primero que me quedé callado y me quedé pasmado. Nunca me había pasado eso. Así es que yo me fui a mi tercer banco otra vez, porque allí estaba la junta de la iglesia, estaban algunos jóvenes allí conmigo y yo me sentí frustrado, me sentí triste, me sentí enojado, me sentí con coraje. Bueno, yo sentía de todos los colores. Y ahí enfunchado, llorando y qué sé yo qué, escuché todo lo que el pastor dijo. Al fin se llevó la votación. Y cuando se votó, para mi sorpresa, me quedé sorprendido, se aprobaron varias de las cosas que se aprobaron en un voto de 10 a favor y 3 en contra. Así que fue una votación abrumadora, de mayoría. Algunas se modificaron, otras no se concedieron. El asunto es que me fui muy triste, muy adolorido, a pesar de que si hubiese evaluado maduramente, dije, pero a fin de cuentas, se aprobaron. ¿Cuál es el show? Pero uno joven al fin no se esperaba esto. Así que me fui muy triste, muy adolorido. Sin embargo, cuando pasó esto, yo no le falté al pastor al respeto. No le falté el respeto al pastor. Ni siquiera le cuestioné por qué había hecho lo que había hecho. No le dije nada al pastor. Seguí haciendo lo que tenía que hacer. Respeté su decisión. No le dije, como le dije, no dije nada. Y recuerdo que un día, eso pasó mucho tiempo de eso, en una clase que estaba tomando en el seminario de formación de líderes, el doctor Samuel Caraballo nos pidió a los estudiantes que hiciéramos un estudio de caso. Un estudio en alguna situación donde haya habido algún evento del liderazgo para evaluarlo. Y cuando yo escuché las instrucciones, me vino a la memoria ese incidente. Ya habían pasado 35 años, así que pasó mucho tiempo, ¿verdad? Y yo propuse al profesor Caraballo el poner un caso. Claro, cuando uno escribe un caso,
Uno no pone nombre, no pone iglesia, no pone pastor, no pone nada, sino pone una iglesia o le da un nombre a los protagonistas hipotéticos y obvia de algunos detalles que identifiquen a la persona. Y yo redacté todo mi caso, todo lo que estoy diciendo a ustedes, más otras cosas más, porque créanme, todavía conservo esa libreta donde yo escribí todas esas cosas. Y al lado estaba cómo fue la votación también. Por eso es que puedo decirles cómo fue el voto. Y cuando yo llevé el caso y lo presenté en forma hipotética, el grupo reaccionó a ese caso y 35 años después alguien me explicó qué fue lo que pasó ese día. Gracias a Dios que yo nunca, como les dije a ustedes, le falté el respeto al pastor, porque él siguió siendo igual conmigo y ni siquiera me sacó de los jóvenes. Al contrario, ya les explico qué pasó después. Y cuando el grupo analizaba esta situación, decía el grupo de estudiantes del seminario que uno de los problemas graves de ese día fue la comunicación. Pero no la comunicación en la reunión. Fue la comunicación previa a la reunión. Porque señalaba el grupo y hablábamos en el grupo que hubo una reunión donde yo pedí donde yo solicité al pastor el que él me diera esa oportunidad. Pero yo nunca le dije al pastor que yo quería hablar en esa reunión. Si yo le hubiese hablado al pastor, estas son mis ideas, él tenía que llevar a la junta las propuestas, pero él no lo tomaría por sorpresa. Muchas veces nosotros tenemos graves problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque hay cosas que decimos fuera de contexto o en el momento no correcto y que requiere que nosotros reflexionemos. Por eso es que siempre que cuando usted trabaja algo con algún líder, sobre todo cuando va a proponer algo ante otras personas, nunca hable algo que previamente no le haya puesto sobre aviso a la persona. ¿Por qué? Porque quizás, número uno, usted puede hablar sin información o en la forma inapropiada. Muchas de mis generalizaciones debieron haber sido puestas en contexto. ¿Y quién mejor que el pastor para decirme, ¿sabes qué? Tú dices esto, yo estoy pensando hacer esto, y posiblemente se hubiesen reducido muchas de esas propuestas porque, ¿sabe? Él las concedió al fin de cuentas todas. Y les explico ya en breve. Cuando yo escribí el caso y lo discutíamos, llegué a unas conclusiones y quiero leerles parte de las conclusiones de esa reflexión 35 años después. Y le leo algunas partes. Y esta es la conclusión, no es la discusión del caso, la conclusión. Dice, lo que este escenario de primera fase puede presentar, es decir, el incidente que les he reseñado, es contrario a lo que representa un liderazgo eficaz. Sin embargo, no concluyó con la destitución del líder de la sociedad de jóvenes, ni produjo un estado de rebeldía en la vida del líder de jóvenes. Aun cuando los proyectos no se dieron en la forma en que el líder de jóvenes lo había propuesto, varias acciones subsiguientes del pastor atestiguaron y apaciguaron las tensiones. Primero, permitió reuniones de oración de los jóvenes solamente. Una cosa que no se permitía en la iglesia era que los jóvenes se fueran a orar solos. Tenían que estar dentro de la iglesia. Por primera vez, él le permitió, recuerdo que había un salón a la parte arriba del templo que se usaba, que tenía una puerta que se accesaba por el altar. No sé si Pedro se acuerda, los hermanos se acuerdan. Habían dos puertas y esos subían arriba. Pues él, por primera vez permitió, y hermanos, se dieron unos cultos de oración poderosos. Los jóvenes vieron esta acción tan agradable, tan afirmativa, que era un grupo inmenso de jóvenes que se reunían a orar. Dice, sigo leyendo, no
no solamente no lo removió al líder, sino que le asignó otras responsabilidades que le exponían hacia un liderazgo mayor. Apoyó con los recursos de la iglesia las actividades de los jóvenes. Se envolvía con estos en una interacción muy favorable, sobre todo porque tenía 3 jóvenes adolescentes como hijos. Tuvo lugar un aumento entre los jóvenes, al grado de que llegó a ser la sociedad de jóvenes más influyente y más grande de la denominación. Y le permitió a este servidor luego el ser el presidente insular de jóvenes. ¿Qué hubiera pasado si yo, en lugar de someterme, hubiese entrado en un dime y direte, en una falta de respeto, en una forma inapropiada y cargar un enojo y una amargura de por vida? Gracias a Dios, eso no fue lo que pasó. 35 años después tengo la bendición de analizar esto con un grupo de estudiantes de liderazgo y concluimos que hubo errores, pero que el pastor demostró una altura profunda de respeto también hacia ese líder de jóvenes. Y estoy casi por cerrar esta mañana esta parte del sermón. Y es que no solamente pienso que honré al pastor a través de estos actos, sino que también en la forma ministerial, también creo que honré su vida. Una de las cosas a la cual yo renuncié en mi vida de juventud fue ir a la universidad. René un día me llama a la oficina y me dice que están ofreciendo clases bíblicas, ya el instituto bíblico se estaba abriendo y estaban reclutando estudiantes. Yo había hecho ya mi prematrícula en la UPR de Arecibo. Y cuando el pastor me presenta esta propuesta, yo dejé de lado lo que ya había hecho en la UPR y me fui a estudiar la palabra de Dios. Para algunos era una locura, era algo pero yo lo hice, amados. El pastor me estaba dando unas instrucciones, me estaba diciendo algo. Yo siempre creo que cuando un pastor le habla a alguien, le está hablando no solamente como un ser humano, sino que está hablando también de parte del Señor. No tiene que hablar lenguas para decir, así te dice el Señor. Porque créanme, René nunca me habló en lenguas para darme un mensaje. Él simplemente me decía algo, qué pensaba hacer, qué esperaba hacer y qué esperaba de mí. Y yo acepté esa oferta, claro. Él me prometió también pagarme todo. Así que bueno, era un viaje a un lugar distante y allí él me subsidió, claro, ¿verdad? Pues me pagaba todo lo que tenía que ver con la matrícula, el hospedaje, y gracias a los hermanos que siempre, y yo doy gracias a Dios que siempre había una cartita que llegaba, hermano, con algo dentro, algo dobladito adentro. En ese entonces todavía la gente mandaba algún dinero en efectivo. Ya eso no se puede hacer. Pero después Dios fue bueno conmigo, porque no solamente me permitió estudiar la palabra de Dios, sino que después, al tiempo, pude ir a la universidad, hacer nuestro grado y seguir estudiando hasta el día de hoy, que esperamos, si Dios quiere, completar mi fase doctoral. Así que esa renuncia de ese día no fue una renuncia que canceló las posibilidades de mi vida. Al contrario, creo que abrió más posibilidades. Otra cosa que el pastor hizo y que yo hoy pienso, qué locura, pero que también fue la forma en que uno honró a esa persona, es que él me puso a hacer cosas, amados, que estaban fuera de mis capacidades, aparentemente. Y una de esas cosas que me puso a hacer, y algunos adultos aquí van a coincidir conmigo en esto, fue el día que él me llama a la oficina y me dice: quiero que seas el maestro de la clase de los caballeros. ¿Y por qué digo eso en este tono? Los que están aquí en la iglesia hoy reunidos, los que son nuevos, se van a enterar. Pero en la iglesia antes había grupos de clase bíblica y el grupo más complicado
El grupo que era el cuco de los maestros eran los caballeros. Porque esa clase nunca faltaba un tema, nunca faltaba una, yo voy a llamarlo discusión en el buen sentido de la palabra, hermano, y había preguntas que el que daba la clase tenía que estar en sus zapatos bien parado. Porque había entre ellos hermanos muy capaces, muy conocedores de la palabra de Dios. Pero también, hermano, le decían el grupo especial. Así que cuando él me dice esto, yo me quedé como que, Dios mío, ¿qué hago ahora? Porque era para decir no. Primero porque yo estaba soltero. Yo tenía quizás 20 años aproximadamente. Estaba soltero. Lo que había ido sí había ido al instituto bíblico, ya había ido al instituto bíblico, pero era un reto, hermanos. ¿Sabe? Yo le dije, amén, pastor. Sí. Y me presenté. Yo no sé qué pensaron los caballeros, porque nunca indagué, hermano. Nunca les pregunté qué ustedes pensaron. Quizás pensaron lo que pensó un anciano de la iglesia de Pajuil cuando nosotros llegamos a Pajuil. Cuando la pastora y yo llegamos a Pajuil, bien jóvenes, un hermano pensó algo. Muchos años después, un día trabajando, nos dice, pastor, quiero confesarle algo. Dígame, hermano. Les voy a decir lo que yo pensé cuando los veo a ustedes. ¿Qué nos van a enseñar estos nenes? Así que yo pienso que quizás lo que pensaron los caballeros, ¿qué nos va a enseñar? Así que gracias a Dios, gracias a los caballeros que nunca me dijeron nada, pero no sé cuántos periodos de escuela bíblica yo fui su maestro. Yo creo que fui maestro de ellos hasta que me casé. Hasta que subí a ser director de Departamento de Educación Cristiana. Hasta ese momento yo fui maestro de la clase de caballeros. Y aquí está Pedro Rosado, que era uno de mis alumnos en esa clase. Así que imagínense que estaba Pedro allí sentado, aunque Pedro era el más calmado de todos. Pero lo que quiero decirle, amado, es que me parece a mí, ¿verdad?, que uno honra al líder cuando acepta los retos, cuando no se acobarda, sino que admite su incapacidad, que admite sus limitaciones, pero que acepta y que comienza a hacer lo mejor que puede. Y yo creo que todas estas cosas que les he enseñado, todo esto que les he dicho, estaban en los ojos del pastor, viendo las capacidades, y estoy seguro de que él se sentía muy complacido de que estuviera allí haciendo lo que Dios me mandaba hacer. Porque un día me dice, quiero abrir una obra. Y él pensó en Ánimas, en el Factor. Y allí me envió él. Me envió soltero, luego me casé, mi esposa me acompañó varios años allí. Claro, hubo otros factores que no permitieron que la obra, ¿verdad?, creciera, etcétera. Pero hasta ese punto, hermanos, hasta ese punto Él me envió a hacer. Y yo creo que la única razón por la cual esto fue así es porque Él vio cómo nos conducíamos en el liderazgo con Él. Digo todo esto, amados, para que usted entienda que hay que sembrar. En esos años, Él sembró en mi vida, y hoy ustedes son testigos de esa cosecha. No estoy hablando nada que no sea una realidad. El texto dice, lo que se siembra, se cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. Yo soy fruto de una siembra. Y yo espero en el Señor que el ministerio de esta casa y lo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de hacer o de mejorar, también es una siembra. Y hacen falta hermanos jóvenes, adultos, que entiendan esto
Y como dije al principio, no estoy pretendiendo con esto mover ninguna sensibilidad de nadie para que haga algo a favor de mi persona. No. Usted debe hacerlo porque usted está sembrando. Usted anhela un liderazgo bendecido, pues no espere que tenga el liderazgo para comenzar a hacerlo. Hágalo ahora. Hágalo en las cosas pequeñas. Hágalo en todo lo que venga a la mano a hacer. Decía el proverbista, decía Salomón, haz todo lo que te venga a la mano a hacer, porque vendrá el momento, vendrá el día en que no podrás hacerlo. Jesús dijo, yo trabajo mientras el día dura. Mi Padre aún trabaja. Así que tenemos que envolvernos, tenemos que trabajar, tenemos que amar la obra de Dios, tenemos que amar su casa, amar la palabra, amar la oración, amar la búsqueda de Dios. Porque si un día queremos que otros nos sigan en ese ejemplo, tenemos que poner la primera semilla nosotros. Tenemos que ser primero los que estemos allí en ese frente. Y hay cosas que como pastor te pueda pedir a ti. Y tú puedas pensar, yo no soy capaz de hacerlo. O yo no tengo las herramientas para hacerlo. Pero créeme, si el Señor me mueve a hacerlo, es porque algo Dios me ha puesto en mi corazón hacia tu persona. Algo he visto en ti. Algo sé que puede surgir en tu vida y por eso lo hacemos. Por favor, no mantente allí. Hazlo. Porque un día tú te pararás en un altar o en algún lugar y dirás estas cosas que yo estoy diciendo aquí en esta mañana. Con estas palabras pretendo dar esa honra a este siervo y a la vez testificarles a ustedes que así ha sido mi vida y mi interacción con un pastor. Y anhelo que sea la tuya conmigo. Amén. Bueno, dice Pablo, no nos cansemos pues. No te canses, no te enojes, no te quites, no te canses, porque a su tiempo, créeme, tú vas a recibir el fruto. Pero Pablo dice claramente, esto será si no desmayamos, si no nos rendimos, si estamos allí, si seguimos. ¿Y sabe dónde es el contexto donde esto se puede practicar con mayor amplitud? Dice Pablo allí, en la familia de la fe. Dios quiere que seamos excelentes en todos los escenarios. El mundo necesita modelos y ejemplos de personas, no que sean perfectos, no que sean sin errores, no, que sean humanos sometidos a Jesús, que amen a Cristo sobre todas las cosas. Yo siempre he dicho que el que ama a Jesús me va a amar a mí. Cuando mi esposa me dice a mí que ella ama más a Dios que a mí, eso me encanta. Cuando me dice Dios es primero que tú, pues amén, me encanta. Porque yo sé que si ella ama a Dios, me tiene que amar, me tiene que soportar, me tiene que tolerar. Porque esa es parte del amor ágape del cual hablábamos el domingo pasado, que ella debe manifestar. Así que la garantía de que estará conmigo es que ame a Dios. Peligro sería que me dijera otra cosa, que me ama más a mí que a Dios. Eso es grave. La familia de la fe es el escenario excelente para manifestar todas estas buenas obras y buenas acciones y toda oportunidad que tengamos. Así que hay terreno para trabajar, hay terreno para que este año podamos hacer muchas cosas donde tú puedes ser ese sembrador para la gloria de Dios, o esa sembradora para la gloria de Dios. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo, Pastor René Portalatín, Señor. Gracias por el tiempo que me permitiste conocerlo. Y de alguna manera, oh Dios, seguir su consejo,
de alguna manera, Padre, permitir que Él hiciera una siembra en nuestra vida. Hoy estoy en este altar dándote gracias por esa inversión de tiempo, por los momentos buenos y por también los momentos más tensos. Pero todos ellos han resultado, Señor, en un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Padre, ayúdanos a continuar esta jornada ministerial. Padre, y bendice a esa generación nueva de hermanos y hermanas que están comenzando a crecer en ti, Señor. Y yo te pido, Dios, que lo que les he hablado esta mañana, para la gloria de tu bendito nombre y no la nuestra, les anime, les estimule, Padre Celestial, para que puedan darse más ampliamente quizás de lo que están haciendo en este momento. Gracias, Padre, y te pido que fortalezca la familia, a la hermana Hilda, a Renecito, a David, a Denise, a Samuel, a Isaí, a Abimael, sus hermanos, a todos sus nietos, familiares, Padre, a las iglesias en los países donde Él, Padre Celestial, levantó, en Honduras, Nicaragua, Brasil, en Texas, en Mississippi, en todas estas regiones, Señor, gracias, Padre, y te pido que ese fruto que se sembró siga siendo fructificado. Gracias, Dios, te damos en esta mañana, Señor, y todo lo que hemos hecho y hemos recibido ha sido por tu gracia. Si algo tenemos que afirmar, Señor, es que tú has sido misericordioso y que por encima de nuestras situaciones, limitaciones y aún errores, tú te has glorificado, Señor. Y eso nos demuestra inequívocamente, con toda claridad, oh Jesucristo, que tú eres Dios de misericordia y eres Dios de oportunidades. Todos tenemos grandes y maravillosas oportunidades en ti. Ayúdanos, oh Dios, a aprovechar el tiempo, como tu palabra dice, mientras el día dura, Señor. Indicando con ello la urgencia, Padre Celestial, de aprovechar cada espacio que tú nos concedes en esta tierra y en esta corta vida que tú nos das. Ayúdanos, Padre. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.